Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tercera parte y última acerca de este tema que estamos hablando, que lo hemos llamado el diezmo es de Melquisedec. Y usted ya ha visto las dos partes anteriores, por lo tanto, quiero con esta tercera parte redondear y concluir, basados en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, con los versículos, capítulos y los libros apropiados de la palabra del Señor. Y el tema es el mismo, el título es el mismo, usted ya lo está viendo aquí abajo. El diezmo es de Melquisedec. Tercera parte. El diezmo es de Melquisedec. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2 versículos 20 al 23. Vamos a usar el Nuevo Testamento para corroborar y confirmar lo que hay como revelación en el Antiguo Testamento, y lo del Antiguo Testamento lo pondremos en perspectiva para corroborar y confirmar lo que creemos que es una práctica bíblica, un principio y un mandato revelacional de Dios para todo su pueblo en todas sus generaciones. Santiago capítulo 2 versículo 20 al 23 dice: Mas, ¿qué quieres saber, hombre vano? ¿Que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios, por dos actos sobresalientes que tuvo Abraham. Uno, para con Dios, el sacrificio de su hijo Isaac, y el segundo, para con Jesucristo, el entregar los diezmos. Dos actos, entre muchos otros, pero dos actos sobresalientes: sacrificar, estar dispuesto a entregar y a degollar a su hijo Isaac, porque Dios se lo pidió, pero también entregar a Jesús o a Melquisedec, que reitero, es una epifanía de Jesús preencarnado. Una teofanía es la manifestación de Dios y una epifanía es la manifestación de Jesús. Cuando Moisés en el monte Sinaí le dice a Dios: quiero ver tu rostro, Dios le dice: métete en esa hendidura, en la cueva, y yo te mostraré mi rostro. Pero pasó Dios y Moisés vio solo las espaldas de Dios. Eso es una teofanía, la manifestación visible del Dios invisible. Pero la epifanía es una manifestación también del Cristo crucificado, previo o post crucificado. Post crucificado se manifestó a los caminantes en Emaús, a las Marías, a los discípulos. Fue una epifanía, pero también hubieron epifanías cuando Jacob luchó con el ángel y dijo: he visto cara a cara a Dios. No fue con un ángel ni fue con Dios, fue con Jesús. Epifanía. También una epifanía manifestada a Abraham en la figura de Melquisedec. Amados, de las 4 veces que la Biblia del Antiguo Testamento se habla de la fe, solo 2 veces se habla, 4 veces de la fe, y 2 veces se refieren a la calidad de creer, el creer como
como actividad de nuestra fe. Y la primera vez que la Escritura habla de la fe es en Génesis capítulo 14, versículo 17, acerca de Abraham. Y en el capítulo 15, versículo 6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego en Romanos 4:22, en el Nuevo Testamento, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, repitiendo lo que decía Génesis. Y Romanos 4:22 agrega, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lo dice de otra forma, distinto de lo que dice Génesis 15:6, pero el escritor de Romanos, que es Pablo, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pablo en Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y eso lo repite Pablo en varios pasajes de Romanos, por ejemplo, Romanos 4:9, Romanos 4:16 y Romanos 4:22. Entonces, para ir concluyendo este tema, quiero, acerca del diezmo de Melquisedec, quiero concluir con tres consideraciones que son oportunas. Número uno, ¿cuál fue el primer hombre de fe en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer hombre que tuvo fe? No podemos decir que fue Juan, porque Juan es el último de los profetas, es como un intruso, por decirlo de alguna forma. Usted me entiende la idea, ¿verdad? Uno que se mete del antiguo pacto y se mete a anunciar a Jesucristo, del antiguo pacto en el nuevo pacto. Era un Juan con la fe de Abraham, porque era el último de los profetas. Juan el Bautista con la fe de Abraham. Pero en el Nuevo Testamento no hay, mire, déjeme decir así, no hay ninguno y son todos. Porque la pregunta es, ¿cuál es el primer hombre de fe en el Nuevo Testamento? Y yo le respondo, si usted me hiciera esa pregunta, yo le respondería, ninguno y todos. Y parece una contradicción. Ninguno, porque todos actuaron por la fe ya establecida por Abraham en Génesis. Entonces ninguno actúa por una fe propia, ya tenía el sesgo, ya tenía la revelación. Todo hombre del Nuevo Testamento ya tenía la revelación de la fe de Abraham. Por lo tanto, no hay ninguno que actúe por mutua fe, per se. La fe no se manifiesta per se en ninguno de los hombres del Nuevo Testamento. Pero digo también que fueron todos, porque todos actuaron y todos fueron hombres de fe. Encontramos a hombres y a mujeres que se destacan por la fe, mueren por su fe, viven por su fe, son usados por su fe, navegan en medio de tormentas por fe, realizan actos extraordinarios por fe, sanan enfermos por fe, etcétera, etcétera. Pero ninguno es padre de la fe, ninguno, como lo fue Abraham. No hay ninguno que sea padre de la fe y que podamos decir, este inició la fe en el nuevo pacto. No, porque la fe ya venía atravesando pactos, porque la fe es de Dios y Cristo es el autor y consumador de la fe y Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Por lo tanto, la fe sobrepasa a la de Abraham. Pero terrenalmente el padre terrenal es considerado Abraham. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Excelente. En segundo lugar, este primer punto es que nadie y todos son parte de la fe, hombres de la fe. En segundo lugar, si yo soy un hombre de fe,
entonces soy hijo de Dios como lo fue Abraham. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo fe y soy hijo de Abraham. No hay nadie que diga o pueda decir, yo soy hijo de Abraham, pero no tengo fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Eso dice la santa palabra de Dios. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, sepan por tanto que los que tienen fe son hijos de Abraham. Y entonces los que no tienen fe no son hijos de Abraham. Si tú tienes fe, eres hijo de Abraham. Si tú no tienes fe, no eres hijo de Abraham. Lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham, con el creyente que es padre de la fe. Y cómo se enfatiza, se da cuenta cómo se enfatiza: creyente, padre de la fe, creyó por fe, le fue contado por justicia su fe. El creyente, el que cree, llamado así por el Señor, por Dios, a Abraham. Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ponga atención a todos estos versículos, por favor. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que no son de fe, le agrego yo, es mi intención, es mi traducción. Si la Biblia dice que los de la fe son bendecidos en Abraham, entonces yo digo los que no son de fe no son bendecidos en Abraham. No sé si estará de acuerdo conmigo. Ahora, Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, verdaderamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Pablo dice que los que tienen fe son verdaderamente linaje de Abraham y verdaderamente herederos de la promesa. Los que tienen fe en Cristo, porque dice, si ustedes son de Cristo, y para estar en Cristo hay que tener fe. El que está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, tengo fe, estoy en Cristo y soy linaje de Abraham y soy heredero de las promesas que se le hicieron no a Cristo, que se le hicieron no a Adán, las promesas que se le hicieron a Abraham, padre de la fe. Si soy hombre de fe, soy hijo de Dios como lo fue Abraham. Gálatas 3:7, Gálatas 3:9, Gálatas 3:29. Y en tercer lugar, amigos amados, Abraham hace un pacto de fe con su diezmo y no un acto de fe. Es un pacto de fe y no un acto de fe. Esto significa lo siguiente: nuestra creencia, amigos míos, no está basada en un acto en la vida, sino en una vida de actos. Y son actos de fe. Como sucedió con nuestro padre Abraham. Por ejemplo, Abraham vivió por fe, caminó por fe, esperó por fe, adoró por fe, sufrió por fe y estuvo dispuesto a degollar a su hijo Isaac por fe. Dios se lo impidió, pero estuvo dispuesto solo por fe, no porque vio, porque tenía algo tangible, evidente, notorio, real, visible. No, estuvo dispuesto solo por la fe. Por eso tiene un vínculo tan estrecho con Dios el Padre, que es llamado amigo de Dios, porque la verdadera relación con Dios, amados amigos y hermanos y hermanas, la verdadera relación con Dios es creer sin ver
y no tener que ver para creer como Santo Tomás, el apóstol Tomás, que tuvo que creer, muéstrame y yo creeré. Y tuvo que mostrarle su herida, su costado traspasado, sus muñecas heridas por los clavos. Y Jesús le dijo, más bienaventurado es el que sin ver ha creído que el que tiene que ver para creer. El diezmo es un acto de fe de Abraham, que creyó que el que tenía al frente era Jesús y lo honró. 6.000 años, 5.000 años antes de que Jesús apareciera en la escena de la tierra, porque Abraham creyó y vio, como viendo al invisible. Nuestra creencia no está basada, nuestra fe, amigos, no está basada en un acto de fe, sino en una vida de actos de fe. Vivimos en actos de fe. Abraham caminó, sacrificó a su hijo, obedeció a Dios por fe, pero también ofrendó por fe, también creyó por fe y también diezmó por fe. Nadie le tuvo que enseñar acerca del diezmo. No dudó, no pensó, no tuvo que ser instruido acerca del diezmo. Él lo hizo y se despojó del diezmo porque era necesario, porque su fe le decía, eres hijo de Dios, del Dios verdadero altísimo. Y aquí está el que recibe la honra de esa creencia, de esa fe, y es su hijo. Y la revelación le viene a Abraham y Abraham lo hace. Por eso diezmó. Entonces, concluyo con este pasaje, amigos amados. Gálatas 3:7. Sepan, por tanto, que los que tienen fe son hijos de Abraham. Santiago capítulo 2, versículo 17, versículos 20 al 23. Capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, el diezmo es una muestra de que nuestra fe está activa, está viva, está latente, porque no vemos al que recibe. Vemos a un hombre mortal y tenemos muchos comentarios para ese hombre mortal, para ese hombre que está al frente de la congregación. Y nos olvidamos que la Biblia dice, el que trabaja en el altar, que coma del altar. Olvidamos que la Biblia dice, no pongas bozal al buey que trilla, no le pongas obstáculos al pastor para que reciba sus diezmos, porque yo he establecido eso para mis siervos, y el que lo invierte mal, yo me encargaré de él, y el que lo invierte bien, bendecido será. Versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice así, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, justificado por las obras. Y el versículo 22 agrega el apóstol Santiago, hermano de Jesús, de nuestro Salvador, agrega, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, la fe tiene una demostración, amigos míos, externa, que está viva, que es latente y que nosotros la tenemos, esa fe. ¿Y cómo se manifiesta? Como se manifestó con Abraham a través de los diezmos. No hay otra forma de manifestar la fe. Lo otro, orar por un enfermo y que sane, obedece al don de fe. Que se abran los cielos, que se muevan las montañas, si tienes un grano de fe como don de fe, entonces se realizará. Los muertos resucitan cuando un hombre con el don de fe ora por ellos. Aquí estamos hablando de la fe como sustancia que contiene este depósito para manifestar honra y gloria a través de nuestros
bienes materiales, de nuestras finanzas, porque todo lo que tenemos proviene de Dios y Dios ha dicho, parte de eso tienes que entregarlo, porque Pablo dice en Hebreos, cosas que ya vimos en las reflexiones anteriores. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allá en Génesis, refiriéndose a Melquisedec, uno que no tiene días, que no tiene genealogía, no tiene padre ni madre, y no hay hombre en la tierra que pueda decir yo nací de un no padre y de una no madre, y no tengo genealogía. No, el Melquisedec de Génesis es la segunda persona de la Trinidad que después se manifestó en la persona de Jesús, que sí tenía padre o madre, mejor dicho, madre, y tenía hermanos y hermanas. Pero en Génesis es la segunda persona de la Trinidad, una epifanía. Por lo tanto, cuando Abraham le dio el diezmo, está representándonos a nosotros y hoy nosotros tenemos esa responsabilidad de seguir honrando a Cristo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Que Dios los bendiga, amigos míos, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Padre, que cada uno sea bendecido según la fe que tenga y que esta palabra sea una palabra de revelación para cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.